para ti. Porque sé que aquí hay muchas personas en la misma situación. Perdón, no muchas, algunas, cuantas, que todavía viven en la incertidumbre de su vida, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al estar al ver al pueblo de Faraón o al ejército de Faraón, ¿qué fue lo que dijo? Quejarse, arremeter contra Moisés y decirle: ¿por qué no nos dejaste allá en Egipto? Teníamos lo suficiente. ¿Qué despertó eso en el pueblo de Faraón? Déjeme decirle primeramente, ¿por qué le dice Dios al pueblo de Israel que marche? Porque había confusión en el pueblo. Lo primero que el diablo coloca en el corazón de una persona es confusión. Cuando una persona viene de allá a una iglesia cristiana y escucha un mensaje de Dios para el corazón que puede transformar su vida, aún tiene confusión en su mente que dice: yo no sé si estoy mejor allá, si quiero seguir allá o es mejor aquí. El diablo coloca confusión cuando hay problemas en su casa, cuando hay problemas en la economía, cuando hay problemas en la familia. El diablo coloca confusión. Coloca confusión cuando hay problemas emocionales, cuando hay problemas de cualquier índole. El enemigo quiere colocar confusión. Y cuando dije que tal vez un alto porcentaje de la iglesia está afectada por la confusión del mundo o de Satanás, entonces es una verdad, porque yo no sé qué cosa le está confundiendo su vida. Pero déjeme decirle, la gente está revolucionada, el mundo está revolucionado, las familias se están preparando. El Halloween, la fiesta más importante para el mundo y para Satanás. Y aún hay familias cristianas que dicen: yo no sé si disfrazar a mis hijos, si seguir allá, si pedir los dulces, si sacarlos, porque pobrecitos mis hijos. Pero déjeme decirle, si ha entendido que Dios está contigo, Él es el resplandor de su vida. Allá son tinieblas, aquí es resplandor de la gloria de Dios. Y no tenemos que vender a nuestros hijos allá. No se deje confundir por el enemigo. No se deje confundir. Créale a Dios, crea lo que Dios ha dicho por la palabra, crea lo que Dios te ha dicho, te ha enseñado por las escrituras. Avanza en el proceso divino, porque Dios te va a premiar y te va a abrir espacios en tu vida, espacios grandes de autoridad, espacios grandes donde puedas ver la gloria de Dios en usted, espacios grandes en el ministerio, espacios grandes en la economía, en la familia. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que Dios hace día tras día. Pero sabe, confusión porque la niña cumplió los 15 años. Perdóneme, yo lo tengo que hablar, porque dice la palabra: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Dios y Belial? ¿Qué comunión hay? Y si yo he sido limpiado por la sangre del Cordero de Dios, ¿por qué tengo que tomar las cosas del mundo? Manténgame en la limpieza de lo que Dios me ha hecho libre, me ha limpiado. Pero ¿qué dice la palabra? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, de toda contaminación. Y la luz de Dios alumbra en tu corazón, alumbra en mi corazón, y nos ha escogido como lumbreras. Pero vemos personas que la hija cumple 15 años y entonces se los vamos a celebrar. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacen algunos? Están pensando inmediatamente: ¿cómo va a ser la fiesta? ¿Qué van a tener? ¿Cuántos invitados? ¿Qué música van a tener? ¿Cuál es el salón? Óigame, y eso no está mal.
Celébrele los 15 años a su hija, celébrele los 18 a su hijo, celebren el matrimonio, celébrenlo, porque esto es placentero y es glorioso. Pero háganlo dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de estar pensando en las fiestas y los bailes y todo esto y cuánto, ¿sabe? Mire, yo he determinado una cosa y he determinado algo. Yo he dicho a la iglesia: no me inviten a ningún festejo de ustedes, a ninguna celebración, cuando después de emitir una oración o la palabra es pisoteada, porque van a hacer fiesta encima de ello, porque van a estar haciendo fiesta, porque van a estar bailoteando, van a estar haciendo esto. Mire, hermanos, diviértase en lo que usted cree que es posible, pero no me usen a mí para ir a llevar un mensaje y una palabra de oración para después estar pisoteado. Es como el que se le da el tratado y lo tira al piso y todo el mundo pasa por encima de él. ¿Sabe? Yo les guío algo. Dios les quiere bendecir grandemente, porque es la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma prospera espiritualmente, mire, no necesitas de lo demás del mundo, necesitas vivir con lo que Dios te da. Porque Dios no te da basura, Dios te da grandezas. ¿Cuánto lo creen? Dios te da lo mejor, Dios ha escogido lo mejor para tu vida. Oiga, y tú te agradarás más cuando haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, y Dios se agradará de ti y tendrá que emitir una voz desde el cielo y decir: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Yo comenté alguna vez de un grado de mis hermanas que están aquí, y fue mi esposa invitada, yo no pude ir. Y ese día en la universidad repartieron champaña a todos. Y llegaron a mi esposa y le ofrecieron. ¿Era porque no podía tomar? No la recibió. No la recibió. Y no era porque no pudiera tomar. Había podido tomarse una champaña, y dos si es el caso. 2 copitas, y ella no la recibió. Pero al final de todo se acerca una muchacha y le dice a mi esposa: tú eres cristiana. Gracias. Tú eres cristiana. Le pregunta y ella dice: sí. ¿Por qué? Y le dice: porque te estaba observando a ver si tomabas la copa o no la tomabas. Hermanos, si Dios dice que somos luminares, donde sea debemos resplandecer. El testimonio tuyo es importante para los del mundo. Es importante para los del mundo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Vive como hijo de Dios. No vive del pasado. No vivas de ello. El pasado se fue. Te falta, y dile a tu hermano: te faltan años maravillosos de vida. Años maravillosos de vida. O sea que en ti está, si quieres disfrutar los años que te faltan o no los quieres disfrutar. Pero Dios te dice en esta mañana: no te quedes quieto, no te confundas, no haya, dice Miguelito, no te confundan. O sea, no haya confusión en su vida. Permítele al Espíritu Santo que obre en ti, que haya en ti una vida nueva, que haya una renovación, que haya transformación. Déjeme decirle que llevo 38, 39 años llevamos de convertidos a Cristo. Y aprendí ese valor importante: no contaminarme con lo del mundo. Y no me ha hecho falta.
¿Siente la sensación? Sí, como seres humanos. Sentimos, claro, pero rehusamos y decimos, me guardaré por motivo de lo que Dios es para mi vida. Amén. Por motivo de lo que Dios es para mí. Cuando yo no entiendo lo que Dios es, entonces cualquier cosa haré. Cualquier cosa. Dios le dice al pueblo de Israel que marche porque había confusión. ¿Cuál era la confusión del pueblo? No teníamos sepulcros en Egipto. No había allí mayor seguridad. No estábamos como mejor allí que estar huyendo. Ahora nos van a matar por causa tuya. Ahora nos van a matar por habernos salido de allá. Déjeme decirle algo. Muchos al momento de salir decidieron, o mejor pensaron, muchas cosas. Dijeron, no vamos a salir con Moisés. Aquí estamos bien. Nos toca duro. Nos toca un esfuerzo pesado. Pero no importa, como que mejor no salgo con Moisés. Lo que el diablo le dice. Muchos dirán, yo como que por aquí no vuelvo. Como que el pastor está errado. ¿Cómo nos va a poner esa carga? ¿Cómo nos va a poner en esa situación tan adversa? No, hermano. Es usted, su responsabilidad y su conciencia. Amén. Es usted, su responsabilidad y su conciencia. Y soy yo, mi responsabilidad y mi conciencia, para poderles hablar la palabra. Tengo responsabilidad de hacerlo. Amén. El pueblo estaba confundido. No te dejes confundir. La segunda parte por la que Dios le dice al pueblo que marchara era porque tenían miedo. ¿Y miedo de qué? Miedo de morir. Miedo de fracasar. No sabían, no conocían cuál era la tierra donde Dios los había enviado. No la conocían. Pero luego, porque el pueblo que conocía la tierra había muerto. Ya había muerto en Egipto. Eran los que habían ido con José, cuando José fue gobernador de Egipto, y se acabó el alimento en la tierra de Canaán, y entonces tuvieron que descender a Egipto para buscar la comida, el alimento. Pero allí Dios había mandado a alguien, que fue a José, para que preservara el alimento para su pueblo. Y entonces, mire, Dios hace las cosas muy alineadas, muy perfectas. Pero el pueblo se amañó en Egipto, se olvidó de su territorio. El pueblo se olvidó de las promesas de Dios. El pueblo prefirió morir ahí, y entonces los ancianos murieron allá. Y la herencia que se pudo transmitir, se transmitió en esos valores de identidad, de nacionalidad o de pertenencia por ser pueblo de Dios, judíos. Y tenían la conexión de judíos. Y eso les llamaba, les motivaba a ellos porque era el pueblo de Israel. Pero no conocían, la mayoría no conocían la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero cuando Dios les dice salgan, porque la tierra de ustedes no es esa, la tierra de ustedes no es la esclavitud, la tierra de ustedes no es la pobreza, la tierra de ustedes no es la mentalidad pobre y conformista, esa no es la tierra de ustedes, la tierra de ustedes es superior todavía. Tienen que salir de esos parámetros que tiene, romper esos paradigmas, ir más allá todavía. Pero cuando llegan los obstáculos, se quedan ahí. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. ¿Qué le decía el soldado al sargento? ¿Paramos? ¿Nos detenemos? Y el sargento, ¿qué le decía? Avanza.
si tienes visión y tienes control de la ruta, avanza. Y mientras los demás se quedaron, ellos avanzaron. ¿Y avanzaron por qué? Porque había una orden. Sabía más el sargento que el conductor. Aquí sabe más Dios que usted y yo. Nuestro Dios sabe más de todas las cosas, del camino tuyo, sabe de la condición de vida y sabe de todo. Sabe qué quiere Dios, que quite sus temores de su vida. Hay oportunidades. He dicho la vez pasada, a mí me llegó en el 2014, 2015, que Dios nos habló, el año entrante será el año de las oportunidades. Y yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a no perder ni una sola oportunidad en este año. Era año 2014 finales. Y Dios me habló esa palabra para la iglesia 2015, año de las oportunidades. Y yo digo por casualidad, pero no es casualidad. Es porque Dios lo quiere llevar a una nueva dimensión de nuestra vida. Llegó a mis manos un libro que decía, si la oportunidad llega a tu casa, ábrele la puerta. Y yo me lo leí. Oh, wow, es el año de las oportunidades. Y ese año pude ver las cosas diferentes. ¿Por qué las pude ver diferente? Porque 2014 estaba en una quiebra económica tremenda y aún hasta el ministerio lo quería dejar botado. Algunos hermanos saben cuánto sufrimos nosotros como familia, cuánto sufrimos por esa parte. Y no es que hayamos solucionado la parte económica, sino que Dios nos ha ayudado hasta aquí. Y no hemos perdido nada. No hemos abandonado, no hemos claudicado en nada, porque Dios nos dio la esperanza, abrió la puerta y pudimos aprovechar las oportunidades. Mi amado hermano, si a ti te llega una oportunidad en la vida, no la dejes pasar, por mala que sea. Experimenta con ella, mira, observa, cataloga primero y luego decide. Pero cuando tú te arriesgas a perder el miedo, Dios te lleva a otro nivel. Así fracases, entre comillas, pero los fracasos en la vida no son fracasos, son enseñanzas. Cuando tenemos a Dios, Él nos enseña. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, cada situación nos enseña en la vida. Perdamos el miedo. Dígale a su hermano, hay que perder el miedo. ¿Sabe? Tenemos miedos. Hablarle a otra persona de Cristo, salir a evangelizar. Yo no sé cuántos se atrevieran el 31 a salir a evangelizar a una cantidad de niños y padres que van con los niños. Yo le decía a mi esposa, siento eso en mi corazón, salir a la calle y repartir literatura. Y por qué no darles con la literatura un dulce a los niños, pero llevan el mensaje de la palabra y decirles cuánto Dios les ama, cuánto el Señor les ama y cuánto deben cambiar en la vida. Pero no porque salga disfrazado, no porque salga a ser un payaso, no. Es porque hay un propósito, que haya un propósito en nuestra vida y que podamos salir en busca de cantidad y multitud de niños que se van perdiendo cada día. Porque el mundo hace lo que sea, Satanás en el mundo hace lo que sea, pero sin embargo nosotros sufrimos de miedo. Sufrimos de miedo para hablarle a otra persona de Cristo. Sufrimos de miedo porque creemos que el enemigo nos va a matar. Creemos que nos va a ir mal. Creemos que nos va a causar una afrenta. Y si tú estás revestido con el poder de Dios, entonces Dios te va a acompañar y te va a dar las palabras, te va a dar la gracia, te va a poder a poner todo en tus manos delante de ti frente a esas personas. Hay que atrevernos. Si te sale un buen negocio, a veces los mejores negocios los vemos escondidos y parece que no son, pero son los mejores y son los que Dios nos coloca a veces y decimos no.
porque no tengo la experiencia, porque no sé de eso, porque tal cosa. Pero no le hacemos el feo. Pero a veces ahí hay una oportunidad donde Dios nos quiere levantar y engrandecer y colocar sobre todo. Tenemos miedos. El pueblo de Israel tuvo miedo para atravesar ese momento, para pasar al mar. Miraba a los enemigos y miraba el mar que se los iba a tragar. Las olas del mar que se levantaban fuerte. ¿Qué hacemos? Ya no tenemos escapatoria. Y yo creo que de pronto uno al otro le hubiera dicho a su hermano, le hubiera dicho: yo entierro la lanza en ti y tú entierras la lanza en mí. Y se acabó todo para que no nos maten estos. Pero déjeme decirle algo: cuando se pierde el miedo, se tiene la oportunidad de pensar y de ver, de pensar mejor y de ver con mayor proyección. Cuando nos tranquilizamos, cuando dejamos el susto, cuando nos relajamos en la vida, podemos visionar mejor las cosas, podemos descansar y podemos permitirle a Dios que nos oriente en la vida. ¿Cuánto lo creen? En tercer lugar, Dios le dice al pueblo que avance, porque Él desea ver el progreso en su pueblo. He dicho, Dios le dijo al pueblo de Israel que avanzara, porque Él quería ver el progreso en su pueblo, en sus hijos. Pastor, ¿cómo así que iba a haber el progreso si no hay solución? Y es cierto, los israelitas estaban renegando porque no había puertas abiertas. La única condición era morir. Era morir. Y algunos se estancan en la vida espiritual y el deseo es morirse porque no hay solución, no hay progreso, porque no hay puertas abiertas. Y entonces Dios le está diciendo: yo quiero que tú progreses en la vida, pero progreses espiritualmente, porque entonces vas a progresar en todas las áreas de tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dios siempre quiere llevarte de lo menor a lo mayor. Ahora, si el pueblo marcha, óigame bien, si tú marchas en esta mañana, su fe se aumentará. Pastor, pero ¿hacia dónde marcho? En su vida cristiana. En su vida cristiana. Debes marchar en busca de aquello que Dios te ha dado por la palabra. Debes marchar en estudiar la palabra. Debes marchar en meterte en oración. Debes marchar en sentir la presencia de Dios. Debes marchar en ser bautizado con el Espíritu Santo. Déjeme decirle que Juan le dijo a sus discípulos: mire, yo a la verdad les bautizo con agua, pero después de mí viene alguien de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y Él les bautizará con fuego del Espíritu Santo. Amén. Gloria a nuestro Dios. El progreso del cristiano está en cuanto puede experimentar la gloria de Dios para su vida. No cuánto puede tener, no cuántos amigos puede tener en esta tierra, cuánto puede permitir que el Espíritu Santo incida en ti. Dios quería que el pueblo de Israel marchara, porque cuando el pueblo de Israel marchara, entonces Dios iba a acelerar en el pueblo una serie de cosas que ellos no lo habían creído, ellos no lo habían visto, ellos no lo habían soñado, ellos no se habían identificado con la causa. Entonces Dios quería que el pueblo avanzara para luego Él obrar grandemente en sus vidas.
También si marcharían, sus enemigos les serían quitados de encima. Serían alejados y sus enemigos se iban a perder para siempre. Para siempre. Los que los estaban persiguiendo, pero también marchaban. Si el pueblo de Israel marcha, si la iglesia del Señor Jesucristo marcha, podrán ver el acompañamiento y el direccionamiento de Dios para sus vidas. Por lo menos 3 versículos que quiero mencionar y que los apunten si es posible y los lean en su casa. Salmos 84, 7. Salmos capítulo 84, versículo 7. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Que dice que el pueblo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y primera de Timoteo capítulo 4, versículo 15. Y en cuarto lugar, Dios le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué Dios le tuvo que decir a Moisés: ¿por qué claman a mí? ¿Por qué clama a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, le dijo a Moisés. Mire, porque Moisés se había dejado contaminar por un momento de las expresiones del pueblo de Israel. Su líder se había contaminado. La luz de Moisés se había apagado un poco. Y entonces había entrado en ese proceso de la vida. Y Moisés, de pronto, para darles contentillo un poquito, les dice al pueblo de Israel, le dice: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y mire, eso no se lo dijo con contundencia personal, se lo dijo al pueblo con contundencia porque el Espíritu de Dios estaba en Moisés. O sea, quien habló fue el Espíritu de Dios, no Moisés, porque la vida de Moisés estaba contaminado igual que el pueblo. Es más, estaba miedoso también. ¿Por qué estaba miedoso? Porque el pueblo podía arremeter contra él y matarlo, y luego ir al ejército enemigo y entregarse al ejército y decir: aquí estamos todos, síguenos haciendo su esclavo. Pero mire, lo que el Espíritu de Dios habló a través de Moisés al pueblo fue para despertar en ellos una visión. Pero mire lo que dice luego el versículo 14. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué en medio de los problemas hay personas que no avanzan? Se quedan clamando, se quedan buscando alrededor soluciones, se quedan esperando una respuesta del cielo, que venga inmediatamente y trascienda un rayo de luz inmediatamente, y entonces dice: ay, gloria a Dios, se me solucionó el problema. Pero Dios le dice a Moisés: ¿por qué se queda clamando?
Si lo que acabas de decir al pueblo es verdad, yo estoy con vosotros para siempre. Tus enemigos nunca más los volverán a ver. Ese pueblo que te persigue, esos paradigmas que tiene, esas barreras que se levantan, esa marea que está en contra tuya, esa enfermedad que se levantó contra ti, nunca más la volverás a ver, porque yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Por qué claman a mí? Actúa, le dice el Señor. Era lo que Moisés tenía que hacer, actuar. No tenía que decirle al pueblo: mira, Dios está con nosotros, Dios está contigo, y lo que Dios va a hacer es maravilloso, es precioso. No, Moisés debía levantar su vara y decir: esta es la vara, esta es la autoridad que tengo para levantarla y hacer lo que sea. Y entonces levantarla, y el pueblo entendería que Moisés tenía la vara de poder del nombre de Dios para hacer cosas increíbles en medio del pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés: levanta la vara, extiéndela hacia el mar, y entonces el mar se abrirá, y allí pasarán en medio de lo seco, pasarán, y entonces entenderán que yo estoy con ellos. A veces, como líderes, nos quedamos quietos en la vida. Sabemos que Dios está con nosotros ciertamente. Sabemos que Dios ciertamente está con el pueblo, pero el pueblo está con miedos. El pueblo está en incertidumbres. El pueblo está confundido. Pero sabe, nosotros les damos la palabra y amén, gloria a Dios. Pero sabe que no les enseñamos a que actúen. Y ustedes deben aprender a actuar cada día. Deben aprender a meter los pies en el mar. Porque cuando Moisés levantó la vara, no crean que el mar se abrió de una vez. No crean eso. Mire, el mar se abrió cuando el pueblo empezó a marchar y empezó a meter los pies en el agua, allí en las orillas del mar, en la playa, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y el pueblo empezó a caminar, y tal vez el agua le llegaba al cuello, y tal vez el agua fue subiendo hasta aquí, y entonces el pueblo de Israel dijo: ahora sí, aquí vamos a morir. Mentira. Cuando Moisés tenía la vara levantada y el pueblo estaba marchando hacia el mar, llegó ese momento en que el mar se abrió y el ejército de Faraón, dice la palabra, que Dios endureció su corazón. Y entonces el pueblo de Israel pasó en seco, y detrás el ejército de Faraón. Pero sabe, había un propósito, y el propósito de Dios era acabar de una vez con el pueblo enemigo del pueblo de Dios, con los enemigos del pueblo de Dios. Y la única forma que había era que el pueblo pudiera ejercitar su fe, pudiera obedecer a la palabra y pudiera avanzar en la vida. Si no lo hacía, Moisés había podido levantar la vara y no declarar nada y decir: levanto la vara, Dios me dijo, levanta la vara y el mar se va a abrir. Pero él no declaró nada, levantó la vara y el mar no se abrió. Levantó la vara, el mar no se abrió. Pero ¿sabe cuándo se abrió el mar? Cuando Moisés le dijo a los hijos de Israel: marchen, marchen. Y la palabra no era una palabra sencilla de amor, de sacudirle el brazo. La palabra era una palabra fuerte: marchen, entren al mar. Y todos empezaron a entrar. Y cuando todos empezaron a entrar, el mar se abrió. Y dice que una mole de agua por un lado y otra mole de agua por otro lado. Y el ejército pasó. El pueblo de Dios pasó.